Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente conectándonos para seguir estudiando la palabra de Dios. Muy buenas noches a todos mis alumnos de Morelia, de Mexicali, de Los Ángeles, de San Diego, de Ensenada y en fin, a todos los que nos están viendo esta noche. Vamos a continuar con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y quisiera comenzar el día de hoy, mis hermanos, con una pregunta que surgió ayer después de la clase. Pero primero vamos a pedir la dirección de Dios en nuestro estudio de esta noche. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre Santo, porque nos concedes nuevamente estar reunidos, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Queremos pedir tu dirección divina para que todo lo que se va a decir esta noche pueda ser, Señor, entendible y que podamos crecer más en el conocimiento tuyo, Padre Santo. Gracias por todos los hermanos que se conectan, por todos los hermanos que están interesados en conocer más de ti, Padre Santo. Te pido que tú me des la iluminación de tu Santo Espíritu para poder comunicar con fidelidad absoluta tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El día de ayer, hermanos, después que terminó la clase, uno de mis alumnos, nuestro hermano Gamaliel Urías de Mexicali, hizo una pregunta muy interesante. Y él lo que preguntó fue que ¿a qué se refería Génesis 10:25, donde habla que en los días de Peleg fue dividida la tierra? Fue dividida la tierra. Decía él que a qué se refería ese versículo. Y después de estudiar, de indagar, hermanos, de ver la opinión de diferentes comentaristas, hermanos, he llegado a una conclusión bien sólida. Algunos piensan que en esa época de Peleg, el hijo de Eber, hermanos, descendiente de Sem, hermanos, en esa época la tierra fue dividida, hablando de los continentes, así lo interpretan algunos, que se refiere a la división de los continentes, pero obviamente eso no es posible, porque entonces la Biblia nos hablaría de una gran catástrofe parecida a la del diluvio en el tiempo de Peleg. No, hermanos, se refiere precisamente a la división de la humanidad en la tierra. Y ayer yo conté exactamente 97 años después del diluvio, que fue cuando nació Peleg, el hijo de Eber, 97 años después del diluvio. Y mis hermanos amados, he descubierto, según los historiadores, que Peleg nació en el 2247 años antes de Jesucristo, mis hermanos. Más o menos 100 años, dicen los historiadores, después del diluvio. Yo conté un total de 97 años, así que está casi igual, hermanos, lo que dice la Biblia con lo que los historiadores comentan, que fue casi 100 años después del diluvio cuando nació Peleg. Quiere decir, hermanos, que esa época de la torre de Babel, de la construcción de la ciudad de Babel y de la torre que se edificó en ella, hermanos, pues fue un gran periodo de tiempo. 100 años fueron, 100 años. No fue luego que el hombre salió del arca de Noé o los hombres y luego construyeron la ciudad en unos cuantos días y luego la torre y ya luego Dios los esparció. Pasaron 100 años, hermanos, 100 años hasta que nació Peleg, que fue el bisnieto de Sem, hermanos, el bisnieto de Sem. 100 años después
cuando nació Peleg, entonces es que ocurrió esta división de la humanidad. Precisamente el nombre Peleg en hebreo significa división, mis amados hermanos. Los historiadores comentan que la fundación de Babilonia fue en el 2234 antes de Cristo. En el 2234 antes de Cristo, es decir, exactamente 13 años después del nacimiento de Peleg. 13 años después del nacimiento de Peleg, mis hermanos. Y como sabemos, pues Babilonia fue una de las culturas más antiguas del mundo, mis hermanos. Todos los historiadores, aunque, hermanos, no reconocen lo que dice la Biblia sobre la Torre de Babel ni sobre el diluvio, pero todos están de acuerdo en que allí fue el nacimiento de la humanidad, que de allí, de esa cultura, de allí en el valle de Sinar o de la fértil Media Luna, fue de donde salieron todos los humanos para ir a fundar diferentes naciones. Y obviamente Babilonia pues fue la primera, porque estaba ahí muy cerquita de donde estuvo Babel. Babel, hermanos, y fue fundada en 2234 antes de Cristo, 13 años después del nacimiento de Peleg o de la división de la humanidad en la Torre de Babel. Mis hermanos, la nación de Egipto, hermanos, nació en el 2188 antes de Cristo, la nación de Egipto. Y por cierto, la Biblia menciona que los egipcios pues eran los hijos de Cam, hermanos, los hijos de Cam. Y Misraim, el hijo de Misraim, que fue uno de los hijos de de Cam, fue el que fundó allí Egipto, y la Biblia también llama a Egipto Misraim. Entonces, mis amados hermanos, eso pues también concuerda completamente con lo que dice la Biblia, porque entonces Egipto, al nacer el 2188, esto lo coloca a solo 60 años después del nacimiento de Peleg, o después de la división de, hermanos, a la humanidad, después de la Torre de Babel. Y en la nación de Grecia, que también es una de las más antiguas del mundo, fue fundada en el 2089 antes de Cristo. 2089 antes de Cristo, es decir, 160 años después de la Torre de Babel, o del nacimiento de Peleg, el hijo de Eber. Mis amados hermanos, entonces vemos que estas tres culturas, que fueron de las culturas principales de la humanidad, hermanos, tanto la babilónica como la egipcia y como la griega, pues tuvieron muy diferentes idiomas, hermanos, ¿verdad? Y bueno, esas culturas se han estudiado muy a fondo por su calidad, por todo lo que contribuyeron a la humanidad, pero obviamente mucho más naciones fueron fundadas a partir, hermanos, del nacimiento de Peleg, o del momento en que Dios esparció a la humanidad por todo el mundo, mis hermanos. De manera que entonces sí, esa división, o eso que dice que en el tiempo de Peleg fue dividida la tierra, precisamente se refiere a la división de la humanidad en la Torre de Babel. Y el día de ayer yo les decía, hermanos, que en el capítulo 10 del Génesis
se nos habla de la distribución de la humanidad en la tierra. Les decía que los hijos de Jafet se fueron hacia el norte después del diluvio. Estuvieron un buen tiempo juntos ahí, 100 años. Pero después emigraron hacia el norte. Después de que el Señor, hermano, los esparció, se fueron hacia el norte de la tierra de Sinar, poblaron Europa y el Asia. Los hijos de Cam, hermanos, después de ese tiempo también partieron primero hacia el noroeste de la tierra de Sinar o de la fértil media luna, la Mesopotamia, y poblaron la tierra de Canaán y después bajaron hacia el sur para poblar Egipto y todo el norte de África y el suroeste de la península arábiga. También se habla de que ellos poblaron las islas del Mediterráneo, mis hermanos. Precisamente los filisteos vinieron, muchos historiadores lo aseguran, de la isla de Malta, que está en el Mediterráneo, y ellos vinieron a apoderarse de parte del territorio israelita, de la franja de Gaza, como se le llama el día de hoy. Y hermanos, allí estuvieron siempre causando problemas y teniendo guerras en contra del pueblo de Israel. Y finalmente los semitas, hermanos, pues poblaron el sur de la Mesopotamia hacia todo lo que es la península de Arabia Saudita, que está entre el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Toda esa región la poblaron los semitas o los hijos de Sem, mis hermanos. Y pues una de las ciudades que estaba allí precisamente fue Ur de los Caldeos, como vamos a ver más adelante. Después de darnos a conocer la ubicación en que quedaron las diferentes familias de los hijos de Noé en Génesis el capítulo 10, dando así origen a las primeras naciones del mundo, la palabra de Dios abre un paréntesis, mis hermanos, en los primeros versículos del capítulo 11, mientras nos habla de la descendencia de Sem, el hijo mayor de Noé, para explicar las razones por qué Dios decidió esparcir a los hombres por todo el mundo, desde Babel, la ciudad con una gran torre que los hombres edificaron después del diluvio universal. Recordemos que después del gran diluvio, mis hermanos, Dios mandó a Noé y a sus hijos que se multiplicaran y poblaran la tierra, tal como se lo había mandado a Adán y Eva. Pero ellos no obedecieron, sino que teniendo todos la misma lengua, eran la misma familia, hermanos, decidieron multiplicarse, pero quedarse todos juntos, rebelándose otra vez contra Dios. Y esto lo vemos claramente, hermanos, en la palabra de Dios. Comenzaremos por hablar de los hechos mostrados por la construcción de la ciudad y la torre de Babel. La construcción de la torre de Babel y de la ciudad de Babel mostró con claridad, mis hermanos, la rebeldía y el orgullo humanos. La rebeldía y el orgullo humanos. Fíjense bien, la historia de lo acontecido es muy triste, mis hermanos. Esto se encuentra en Génesis, el capítulo 11, del 1 al 4. Dice así la escritura: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura
en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fíjense, hermanos, qué interesante narración de Génesis, el capítulo 11. Esta construcción de Babel y su torre, mis hermanos, mostró con claridad la rebeldía y el orgullo humanos, porque los propósitos de la construcción de la ciudad y de la torre fueron llegar al cielo, es decir, llegar a la misma presencia de Dios, evitar el esparcimiento por toda la tierra. Esas dos fueron los propósitos de la construcción de esta torre. Querían llegar hasta donde estaba Dios, hermanos, y empezaron a edificar una torre alta, 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 porque querían llegar hasta la presencia de Dios. Y la otra razón fue evitar el esparcimiento por toda la tierra. Querían quedarse juntos todos allí en esa llanura, en la tierra de Sinar. Esta construcción, mis hermanos, mostró con claridad la rebeldía y el orgullo humanos, porque los hombres hicieron decisiones propias, ignorando los mandamientos de Dios. Y hermanos, eso que hicieron en ese tiempo los hombres, la familia de Noé, hermanos, eso lo seguimos viendo hasta el día de hoy, mis hermanos. Los hombres hacen sus propios planes. Los hombres hacen todo de acuerdo a lo que ellos dicen y hacen a un lado los mandamientos, las enseñanzas de nuestro Dios, hermanos. Y por eso se va de fracaso en fracaso, hermanos, porque el hombre ha hecho a un lado a Dios, hermanos. Y, hermanos, ha puesto como plan de su vida su propia opinión, mis hermanos, lo que él quiere. Dice la Biblia que el hombre decidió no tomar en cuenta a Dios, sino que se envaneció en sus propios razonamientos y su corazón, hermanos, pues fue pervertido. Mis hermanos amados, esta construcción mostró con claridad la rebeldía y el orgullo humanos también, porque los hombres desafiaron así a Dios. Dios había dado una orden muy clara, mis hermanos, pero al ellos decidir hacer esa torre, esa ciudad y quedarse todos juntos, desafiaron la orden dada por el Señor. Y hermanos, el Señor tiene todo el derecho de darnos órdenes, de mandarnos, de darnos mandamientos, porque Él nos creó, porque Él nos sustenta día con día, porque Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo, hermanos, nuestro ser le pertenece a Él. Y Él tiene todo el derecho sobre nosotros. Y nosotros, hermanos, tenemos que obedecerlo. Debemos obedecer a nuestro Dios, porque Él, hermanos, es digno de nuestra obediencia y no tenemos derecho alguno a desobedecerlo, aunque es lo que siempre estamos haciendo, como vemos aquí en este pasaje, hermanos. Sin duda, esa misma actitud ha perdurado a lo largo de las edades en la mayoría de los hombres
que han decidido no tener en cuenta a Dios. Los resultados han sido por demás devastadores, resultando en la crisis política, social, económica, moral y espiritual que se ha vivido y que estamos viviendo actualmente a nivel mundial en la víspera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en todas las naciones hay problemas tremendos en la actualidad, precisamente porque el hombre ha hecho su propia voluntad y ha hecho a un lado a nuestro Dios de su vida. Hermanos, qué triste es esta situación. Pues eso pasó desde ese tiempo, cuando la humanidad, hermanos, decidió desobedecer a Dios, ahí en el tiempo de la Torre de Babel. La construcción de la Torre de Babel y de Babel, la ciudad de Babel, motivó la aplicación de la autoridad de Dios, hermanos. Dios intervino en nuestra historia en ese tiempo, hermanos, porque Él había dado una orden clara, hermanos, y al verse, hermanos, ofendido, al verse desobedecido, el Señor decidió intervenir. Su autoridad para supervisar lo que los hombres hacían se dejó sentir, hermanos. Fíjense, en Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios siempre está al tanto de todo lo que hacemos y sin duda Él hace frenar todo aquello que trata de frustrar su perfecta voluntad para nuestras vidas. Qué interesante saber que Dios siempre está viendo. Hermanos, Él desciende literalmente para ver lo que está haciendo el hombre. Y en nuestro caso, como creyentes, como hijos de Dios, pues podemos tener la seguridad de que Él está velando, hermanos, por nuestro bienestar, por ver, hermanos, que todo lo que sucede sea para bendición de nuestras vidas, porque somos sus hijos, hermanos, somos la niña de sus ojos. Entonces Él siempre está procurando nuestro bien. Pero en este caso, Él descendió para ver la construcción de la ciudad. Y entonces, hermanos, pues Él decidió intervenir. Fíjense, en Génesis 11, del 6 al 7, dice: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, hermanos. Dios, cabe mencionar, hermanos, que es un Dios trino. Por eso aquí dice: ahora pues descendamos, porque Dios es un Dios trino, formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hermanos, esas tres personas divinas que forman al único Dios verdadero, al Dios trino, hermanos, pues siempre trabajan en perfecta unidad, mis hermanos. En la creación del universo los vemos creando todo lo que existe, mis hermanos. Lo vemos también en la creación del hombre, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero lo vemos también aquí, hermanos, en la Torre de Babel, como Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos
allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora pues descendamos, dice Dios, hermanos. El Dios Trino dice, y confundamos allí su lengua. Y Dios siempre ha trabajado así. En la encarnación de Cristo, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estuvieron, hermanos, involucrados. En el bautismo del Señor Jesús, todos recordamos cómo Jesús descendió al agua para ser, hermanos, bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió en forma corporal como una paloma, y el Padre Celestial dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y así, hermanos, siempre nuestro Dios ha trabajado en unidad, y en esta ocasión no fue la excepción, mis hermanos. Tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo, hermanos, pues descendieron para confundir las lenguas allí en la Torre de Babel y evitar que el hombre siguiera construyendo esa ciudad, hermanos, y rebelándose de esa manera contra su Señor. La construcción de la Torre de Babel y la ciudad de Babel motivó la decisión de Dios de cambiar el rumbo de la historia. Mis hermanos, muchos piensan que la historia ha ido corriendo y que no se puede ver en ningún momento la presencia de Dios, hermanos, o la intervención de Dios en la historia, pero están muy equivocados. Porque, mis hermanos, desde el principio, Él fue el que creó todas las cosas. Él fue, hermanos, el que después de pecar el hombre lo sacó del jardín del Edén, hermanos, para que labrara la tierra, para que sembrara la tierra y obtuviera su propio alimento y su manutención, hermanos. Y aquí después, cuando el hombre pecó y se hizo tan malvado, hermanos, mandó un diluvio para destruir todos los seres vivos que había creado, pero salvó a Noé y a su familia. Y como vemos aquí también, en esa torre, en la construcción de esa torre y de esa ciudad de Babel, también el Señor se presentó, hermanos, y de tener todos una misma lengua, toda la tierra, dice, tenía una misma lengua, hermanos, les confundió las lenguas para que entonces pudieran irse. Todos los que se entendían hicieron grupos y de allí salieron hacia las diferentes regiones del mundo para poblar la tierra tal como el Señor se los había ordenado. Primero, mis hermanos, Dios confundió las lenguas de los hombres para que no pudieran entenderse más unos a otros. La confusión de lenguas fue una decisión del Dios Trino, mis hermanos. Como lo leímos ya en los versículos 7 y 9 de Génesis 11, la palabra de Dios dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La confusión de lenguas, hermanos, la confusión de lenguas en Babel es la explicación de por qué existen tantos idiomas en el mundo. Si todos los hombres venimos de Adán y Eva, hermanos, si todos los hombres venimos de Adán y Eva, si todos los hombres venimos de la familia de Noé, porque los antediluvianos todos fueron destruidos, pero Noé pues era descendiente de Adán y Eva.
Si todos venimos de la familia de Noé, de sus 3 hijos, pues ¿por qué hablamos tantos y tan diferentes idiomas, hermanos? La Biblia tiene la respuesta. Como siempre, la Biblia tiene la respuesta, porque es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y fue por esa confusión. Dios confundió las lenguas, hermanos, para que no se entendieran más los hombres. Y así fue como salieron, hermanos, a los diferentes lugares para fundar las naciones, hermanos, que como mencioné al comienzo, pues 3 de ellas fueron de las más importantes de la historia. La nación de Babilonia, la nación de Egipto y la nación de Grecia, con lenguas totalmente diferentes, mis hermanos. Y así fue como Dios, hermanos, esparció a la humanidad por todo el mundo. Babel significa confusión. Por eso le pusieron así a esa ciudad de Babel, y la torre también de Babel. Dios esparció desde allí a los hombres sobre la faz de toda la tierra. De ahí salieron, y eso lo reconocen los historiadores incrédulos, hermanos. Lo que no reconocen es que fue por la confusión de lenguas que Dios hizo, pero todos reconocen que de allí, de la tierra de Sinar, hermanos, de la Mesopotamia, fue de donde salieron todos los pueblos para poblar el mundo. Dice el versículo 8 y 9 de Génesis 11, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y luego en el 9 vuelve a decir, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces ahí en el Medio Oriente, hermanos, ahí entre el mar Mediterráneo y el mar Negro que está al norte, y el mar Caspio, el mar Rojo y el Golfo Pérsico, perdón, hermanos, siempre se me olvida ese nombre, el Golfo Pérsico. Allí en ese lugar es la cuna de la humanidad, hermanos. Ahí fue donde quedó encallada el arca de Noé, en los montes de Ararat. De allí descendieron un poquito hacia la llanura de Sinar, y de allí salieron todas las naciones, según sus familias, según sus tierras, según sus lenguas, a poblar el mundo entero. Esta historia muestra con claridad que el hombre rechaza a Dios para seguir sus propios caminos, pero también nos enseña que el Señor nunca va a perder el control de nuestras vidas, porque es nuestro Creador y nos ama. No seamos rebeldes, obedezcamos sus mandatos, hermanos, y viviremos felices. Mis hermanos, sin duda, muchos de nosotros actualmente estamos pero súper agradecidos con Dios, hermanos, porque podemos considerarnos sobrevivientes de la pandemia más terrible que ha azotado a la humanidad, hermanos. Esta pandemia del coronavirus o SARS-CoV-2, que es, hermanos, un virus que ha matado a muchísima gente y que diario sigue matando a más personas, hermanos. Pero ustedes y yo, miren, estamos vivos, estamos sanos y tenemos la fortaleza, la fuerza de Dios para poder seguir compartiendo su palabra. Sin duda, Dios nos ha dado esa salud,
hermanos, y nos ha librado de la muerte y de la pandemia para que podamos seguir siendo testigos de lo que Dios ha hecho y de lo que quiere hacer en este mundo. Pero falta que nosotros estemos dispuestos, hermanos, a hacer nuestra tarea como hijos de Dios. Yo les invito, hermanos, para que ustedes y yo seamos, hermanos, personas leales a Dios, como lo fue Noé, como lo fueron sus hijos, hermanos, y como lo han sido tantos y tantos siervos de Dios a lo largo de la historia. Que hagamos la diferencia en este tiempo tan terrible que nos ha tocado vivir. Hermanos, les agradezco mucho su atención y les invito para que sigamos el día de mañana estudiando el libro de Génesis. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos.